Hola Pelayos y visitantes, bienvenidos una vez más a Pelayo TV. En esta ocasión quisiera traeros al canal una duda que me acecha desde hace mucho tiempo. ¿Por qué específicamente Huerta Pelayo y Huerta Hernando son definidos como la Tagüenza? El río Tajo, con todo lo largo que es, desde Fuente García en Teruel hasta su desembocadura en Lisboa, ¿por qué únicamente se conoce a Tagüenza, que sería como la tierra del Tajo, a la zona de Huerta Pelayo y Huerta Hernando? Vamos a ello. Aquí os traigo una teoría que puede indicarnos por qué esta tierra puede llamarse Tagüenza. Hace unos 2200 años aún habitaban los celtíberos en la zona de Huerta Pelayo. Parece que una de estas tribus eran los Olcades, que habitaban entre el río Tajo y el río Júcar. Hay algunas dudas. También podrían haber sido arébacos o lusones según las fuentes, que también los sitúan en la cabecera del Tajo. Pero parece que son los Olcades debido a la estructura de sus ópida, es decir, de sus castros fortificados. Mientras que los arébacos destacaban por su más o menos avanzada tecnología e ingeniería en defensa, que no era tan avanzada como la de los romanos o los cartagineses, por ejemplo, los lusones destacaban por la monumentalidad. Podrían hacer monumentos arquitectónicos. Sin embargo, los Olcades se caracterizaban por utilizar la naturaleza como su medio defensivo. Por ejemplo, esto lo podemos ver en el castro celtíbero de Zaurejas en la Cabezuela. Y además, su economía no sería tan guerrera o cultural como podrían ser la de los arébacos o los lusones, sino que estarían más centrados en la agricultura. Parece que los Olcades habitaron desde la orilla sur del Tajo hasta la orilla norte del Júcar, e incluso parece que un poco más al sur. No se sabe a ciencia cierta porque por aquel entonces no existían estados-naciones ni tampoco existían fronteras fijas, y más o menos esto es como una especie de área cultural en la que la gente vivía de cierta manera. Pero, por ejemplo, los Olcades se podían entender con los lusos, con los arébacos, con los carpetanos, puesto que hablaban un idioma celta, el celtíbero. Y sus costumbres tampoco variaban mucho, sino que era más una adaptación a los lugares donde tenían que habitar, y eso era más o menos lo que los definía. También podía haber sistemas de alianzas entre varios castros que conformasen esta especie de tribus como Olcades, lusones, titos, velos, pelendones, vacceos, arébacos, y que en cierta forma los romanos los conociesen así respecto a sus alianzas, ya que hay que recordar que los celtíberos no vivían en estados como hoy lo podemos entender, no eran una nación, sino que cada castro celtíbero era un microestado, eran ciudades-estados como las polis en Grecia más o menos. Y muchos de ellos no llegaban siquiera a tener la envergadura de una ciudad, pero sí que cada núcleo tenía su autonomía. Pues bien, estos Olcades al parecer fueron los primeros en ser desaparecidos del mapa por los cartagineses. Parece que en cierto momento de la historia los Olcades fueron mercenarios o aliados de los cartagineses, en concreto de Asdrúbal Barca. Asdrúbal se encontraba por tierras hispanas conquistando y pasando hacia el norte para poder atacar Roma a través de los Pirineos y después por los Alpes. Y en sus campañas tuvo que hacer frente
a celtíberos y al parecer consiguió algún tipo de vasallaje con los olcades, con los celtíberos olcades que habitaban entre el Tajo y el Júcar. El romano Silio Itálico, en el año 90 de nuestra era común, nos cuenta lo siguiente. Así las cosas, se entregan las riendas del poder a Asdrúbal, quien por entonces esquilmaba con furor desproporcionado las riquezas de los pueblos de Occidente, la nación íbera y los que habitan junto al Betis. Corazón terrible no exento de una irremediable cólera, el de un jefe que disfrutaba mostrando crueldad en su poder. Con su insaciable sed de sangre, creía descabelladamente que ser temido era síntoma de distinción. Solo podía aplacar su locura sanguinaria con castigos nunca vistos. Sin ningún respeto por lo humano o lo divino, mandó crucificar en lo alto de una cruz de madera a Tagus, hombre de arraigada nobleza, aspecto distinguido y probado valor, y triunfante. Exhibió luego ante su pueblo afligido a este rey privado de sepultura. Por grutas y riberas lloran las ninfas de Iberia a Tagus, quien tomaba su nombre del aurífero río, y no hubiera preferido él ni la corriente Meonia, ni las aguas lidias, ni la llanura que, regada por un caudal de oro, amarillea al mezclarse con las arenas del Hermo. Siempre el primero a la hora de entrar en combate, y el último en deponer las armas. Cuando guiaba altanero a su veloz corcel a rienda suelta, no había espada ni lanza arrojada de lejos que pudiera detenerlo. Revoloteaba triunfante Tagus, bien conocido en ambos ejércitos por su dorada armadura. Cuando uno de sus esclavos lo vio colgado de su funesto madero y desfigurado por la muerte, a hurtadillas empuñó la espada preferida de su amo, irrumpió rápidamente en palacio e hirió por 2 veces en el pecho cruel de Asdrúbal. Los cartagineses montaron en cólera, acentuada entonces por tal pérdida, y, como pueblo proclive a la crueldad, se abalanzan contra él y lo someten a todo tipo de torturas. Ya no hubo límite para el fuego y el hierro candente. Los azotes que aquí y allá desgarraban su cuerpo mutilado con infinitos golpes, las manos de verdugo, la misma muerte que se le colaba hasta el fondo de sus entrañas, las llamas que brillaban en mitad de las heridas. Un espectáculo atroz de ver e incluso de contar. Sus tendones, cruelmente estirados, se tensaban todo lo que el tormento permitía. Cuando perdió toda su sangre, sus huesos calcinados humeaban todavía junto a los miembros consumidos. Pero su ánimo permanecía intacto. Sobrellevaba el dolor, lo despreciaba y, como si fuese un mero espectador, reprochaba a los torturadores su agotamiento y a grandes gritos reclamaba para sí el suplicio de la cruz, lo mismo que a su amo. Silio Itálico, la guerra púnica 1. Parece que este es el hecho que ocasiona la desaparición de los olcades. Hay más autores que mencionan este acontecimiento de cómo Asdrúbal ordena matar al rey olcade, pero sin mencionar que se llama Tagus, y cómo su esclavo acaba con la vida de Asdrúbal, lo que provoca la muerte del esclavo y que Aníbal Barca someta definitivamente a los olcades. Parece que no los llega a exterminar, pues envía tropas olcades al norte de África, y es ahí la última vez en la historia escrita que podemos leer hablar de los olcades. Parece que fueron asimilados entre carpetanos, edetanos, lusones o arébacos, pero no se sabe a ciencia cierta qué pasó. Este poema de Itálico, casi unos 300 años más tarde del acontecimiento, podría estar haciendo referencia a que los olcades llegaban hasta las orillas del Tajo, pues parece
que el nombre del río Olcade dio nombre al río, o por lo menos se utilizó esta historia para justificar que el nombre del río Tajo, Tagus, tuviese este nombre. Y si Zaorejas y Huerta Pelayo eran el límite norte de los Olcades, o por lo menos eso parece ser, el nombre del rey Tagus lo confirma, pues parece que la influencia del territorio Olcade se extendía hasta este mismo río que, como dice el poema, se tiñó de rojo tras la muerte de este rey Olcade. Y puede que sea precisamente esto porque ningún otro paraje de los que riega el río Tajo se llama Taguenza, porque puede que no esté relacionado en sí con el río, sino con este rey Olcade. Los romanos llamaron Taguenza a este paraje imaginando o rememorando la historia de este antiguo rey Olcade. Parece que llamaron a la parte de Huerta Pelayo y Huerta Hernando Taguenza porque puede que de allí procediera aquel rey Tagus. ¿Y vosotros qué pensáis? Ha sido una historia terrible. También hay que decir que el poema de Itálico puede que estuviese influenciado y sacado como propaganda del Imperio Romano contra los cartagineses o para glorificar al Imperio Romano, ya que los romanos eran unos propagandistas de primera. De hecho, la propaganda que hicieron tras las guerras celtíberas contra los celtíberos, contra nosotros, también fue dura, ya que le daban la fama a todos sus enemigos de salvajes e incivilizados. No obstante, reconocen que el pueblo celtíbero era muy guerrero y no se lo puso fácil. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Puede que la historia del rey Tagus que murió hacia el 221 a.C. sea la explicación del nombre del paraje de la Taguenza, donde se sitúan hoy en día Huerta Hernando y Huerta Pelayo? Como os he dicho, esto es solo una teoría, porque siempre me asalta la pregunta de por qué solo es Taguenza lo que abarca Huerta Pelayo y Huerta Hernando y no todo lo que abarca el río Tajo. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un me gusta, podéis suscribiros para que os avise cuando saco un nuevo vídeo, activando también la campanita de notificaciones. Podéis dejarme un comentario para correcciones, aportaciones, lo que queráis. Y podéis compartir este vídeo con todo aquel que creáis que le pueda interesar. Muchas gracias de estar de nuevo ahí. Nos vemos en la próxima. Un beso muy fuerte y hasta pronto. ¡Mua!